Feliz de estar, feliz de poder compartir esta escuela y cerrar este año, que espero y creo que ha sido de mucha bendición, ¿no? Porque toda enseñanza de alguna manera nos transporta a nuevos niveles, a nuevas dimensiones espirituales, porque toda revelación produce y provoca justamente eso, subir a nuevas dimensiones para alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que ha hecho bien en venir, espero pueda participar de todos los talleres que vamos a compartir en esta escuela, que lleva como título justamente Vida en el Espíritu. Y vamos a estar hablando, por supuesto, de la persona más importante del mundo, la persona más importante que está habitando el mundo en este momento, que es el Espíritu Santo. Amén. El Padre está en el trono, el Hijo está a la diestra, pero el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Entonces yo necesito de alguna manera avanzar y tratar de hacerlo de la manera más efectiva o más rápido posible, porque es un tema muy abundante, ¿sí? Hay muchos conceptos. Quiero hablarle del ministerio del Espíritu Santo, quiero hablarle de los dones, quiero hablarle de los frutos, de la vida sujeta al Espíritu. Bueno, hay muchos temas que se derivan de esto, porque una iglesia que no vive en esa dimensión del Espíritu sin reconocer la persona del Espíritu Santo en su vida, tanto para la vida cotidiana como para la vida de iglesia, no vamos a poder producir aquello que verdaderamente Dios quiere, ¿sí? Justamente el pastor decía algo que me parece clave, es el hecho de que nos enseñaron que era la tercera persona de la Trinidad, tal vez porque se lo menciona así, ¿no? En primera de Juan 5:7, o al finalizar Mateo, que dice, habla del Padre, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en Juan 1:5, donde dice, tres son los que dan testimonio, en el cielo el Padre, el Hijo, o el Verbo dice, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y bueno, tal vez por ese orden se toma como la tercera persona, pero no es la tercera, ni la primera, ni la segunda, es Dios, ¿sí? Con nosotros y en nosotros. Entonces tenemos que poder saber que hay cosas que sí son claves para poder tener comunión con Él, y quiero que hay algo, lo tenga muy en cuenta a partir de este momento. Hay una palabra que poco a poco creo debemos ir erradicando en nuestra vida, porque siempre nosotros decimos, ¿cómo está tu relación con Dios, verdad? Siempre como que, bueno, ¿cómo está tu relación con Dios? Y hay algo que el Señor trataba conmigo este último tiempo, y es que el que está en Cristo, un espíritu es con Él. Y que llega el tiempo, estamos en el tiempo de la revelación, en donde debemos aprender a convivir desde la comunión y no desde la relación. Una cosa es tener una unidad y otra cosa es relacionarnos con alguien. Como seres humanos somos muy conflictivos para las relaciones. Por eso cuando Dios plantea algo que tiene que ver con el propósito, Él busca que la revelación nos permita a nosotros caminar en el potencial de esa cosa. Por ejemplo, en el matrimonio pasa lo mismo, nosotros nos relacionamos con la esposa o con el esposo, pero desde el plan de Dios o desde la visión de Dios son carne de su carne, hueso de sus huesos. No se trata de cómo me relaciono, sino de cómo logro vivir en esa unidad que Dios establece. Y si no es por revelación no se puede, ¿ve? Porque las relaciones humanas son conflictivas. Por ejemplo, el cuerpo de Cristo es un cuerpo. No me puedo relacionar un miembro con otro miembro. Nosotros tenemos relaciones, por eso existen los conflictos, por eso tenemos el conflicto de pleitos, contiendas, chismes, murmuraciones, envidia, celos, y en realidad eso lo da las relaciones humanas, pero desde la comunión. Por eso cuando participamos de la Santa Cena, lo hacemos participando de la comunión con un cuerpo, o sea, en el cuerpo, ¿sí? Es decir que no hay una relación, hay una comunión, una común unión, ¿sí? Cuando Jesús habló de que Él era la vid y nosotros somos los pámpanos, es muy difícil definir a dónde empieza la vid y a dónde empiezan los pámpanos, porque la vid y los pámpanos son una sola cosa. Entonces, si alguien tocara mi mano, no diría que tocó mi mano, diría que me tocó a mí, porque tocar mi mano, tocarme a mí, es lo mismo, ¿sí? Entonces hay una unión que debemos procurar, y esa comunión que nosotros debemos tener con el Espíritu va mucho más allá de una relación, sino tener en cuenta una común unión que debemos tener con Él. Por eso hay cosas clave que vamos a ir soltando en el transcurso de los talleres, de las enseñanzas, y bueno, les sugiero como siempre que pueda estar muy atento a todo, ¿sí? Sabe que el apóstol Pablo, cuando comenzó a predicar y a expandir el mensaje que recibió de parte de Dios, él estuvo con grupos de creyentes y se encontró con un grupo de creyentes ahí en Hechos 19:2 y le preguntó,
si sabían sobre el Espíritu Santo. Y ellos dijeron en Hechos 19:2, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjese qué concepto, ni siquiera hemos, y no dice que no eran creyentes, pero ni siquiera habían oído. O sea, el ignorar al Espíritu no implicó que ellos pudieran tener un encuentro con Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno no conoce cómo viene, solo tiene un encuentro, te presentaron el Evangelio, creíste, pero nada más. ¿Sí? Sus vidas cambiaron, llevadas a otra dimensión cuando pueden entender la obra del Espíritu. Lamentablemente hay muchas iglesias, o muchas congregaciones, mejor dicho, que ignoran el Espíritu. Y, por ejemplo, una de las maneras de ignorarlo es a través de la estructura, a través de las liturgias que nosotros mismos establecemos, a través de órdenes humanos y no de órdenes divinos. Es muy fácil tomar algo en nuestra mano y tratar de trabajar en eso y desarrollarlo. Pensar que de pronto, si yo soy autoridad en un lugar, puedo tomar decisiones y puedo generar y puedo crear cosas, y de pronto puedo no darme cuenta que estoy ignorando el mando que tiene que tener sobre la iglesia el Espíritu. Y en cada una de las actividades o cada una de las áreas. Se llega a ignorar a tal punto que solo se celebra reuniones y solo se practica religión, pero no se practica comunión con el Espíritu, donde Él pueda dirigir nuestra vida. Digo esto sin pendular, tenemos que tener el cuidado. Todo péndulo usted sabe que es malo, es decir, los extremos de que todo el Espíritu, y hay gente que es mística con eso, porque todo por el Espíritu, a mí me dijo el Espíritu, yo hago lo que el Espíritu, el culto lo ordena el Espíritu, todo lo decidimos el Espíritu, y al final hay unos desórdenes santos que no se puede creer. Entonces la idea es, yo sí puedo ser ordenado, sí puedo organizarme, sí puedo preparar, pero también tengo que tener la capacidad de que si el Espíritu quiere cambiar algo, tomar la autoridad, cambiar algo en la reunión y así también en nuestra vida, lo podamos hacer. Hay gente que utiliza el Espíritu como un escudo para hacer lo que tiene ganas de hacer, ¿sí? O para no hacer nada. Y en realidad eso también son excusas o son pretextos. Y entonces no vamos a pendular, sino que vamos a tratar de ser personas con los pies en la tierra, que podemos administrar lo que Dios nos da, que tenemos el conocimiento, que tenemos la estructura de lo que Dios nos viene diciendo, pero que tenemos también la sensibilidad para escuchar al Espíritu, ir en busca de lo que Él tiene, corregir el rumbo, dejarnos guiar, dejarnos cambiar algunas cosas que tal vez, algunos conceptos que tal vez tengamos de manera equivocada, y dejarnos corregir la vida, ¿sí? Porque el ministerio del Espíritu tiene mucho que ver con eso. Nosotros quiero que a través de las clases podamos ver todo esto de los dones, de los talentos, de la sujeción y de la comunión y de todo lo que vamos a ver, incluso del ministerio del Espíritu, con una mentalidad de reino, ¿sí? Porque todo tiene que ver con gobierno divino. Entonces cuando uno empieza a mirar la Escritura, uno se da cuenta. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ves? Ya estaba trayendo orden. El Espíritu Santo a todo lo que está desordenado, a todo lo que está vacío lo llena, y a lo que está desordenado lo ordena. ¿Sí? Así muchas veces es la vida del ser humano, desordenada y vacía. Sin embargo, el Espíritu es el que empieza a moverse para traer orden, porque si no hay un orden, nunca habrá un gobierno. Dios nunca planteó ni planificó el gobierno sobre la tierra si primero no hubo un orden establecido, y el que ordenó fue el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu es el que tiene la misión de ordenar, de llenar, de ordenar para establecer la voluntad de Dios. Entonces nosotros como seres humanos estábamos vacíos, todos sentíamos un vacío en nuestro corazón, así hay mucha gente que no tiene a Dios y siente lo mismo, pero al recibir a Cristo recibe la plenitud, recibe la llenura, no sabe explicarlo, no sabe lo que es, y luego las cosas empiezan a ordenarse. Ahí es donde Dios trae su gobierno. Lo vemos así en la Escritura, y porque el Espíritu Santo dice, por ejemplo, mire, Salmo 104, verso 30, envías tu Espíritu y son creados y renuevas la superficie de la tierra. O sea, la creación, el renuevo, viene con la obra del Espíritu Santo. Si yo le doy esta referencia del mundo como tomando un puntapié en el principio de la creación, sepa que en el principio de la relación de su vida es igual, y de la mía también.
Así como esa dependencia de pronto de la naturaleza, de recibir un orden y recibir un gobierno de parte de Dios, así nosotros también tenemos que saber que somos absolutamente dependientes. Si vamos a hablar de reino, no puede haber gobierno si el Espíritu Santo no es el que está obrando en nuestra vida en todas las áreas. Porque cuando expresamos gobierno, que es nuestra capacidad de establecer un dominio de Dios en la tierra, siempre es sujeto al gobierno del Espíritu sobre mí. Si Dios no me gobierna a mí, yo tengo cero autoridad en la tierra para establecer un gobierno divino. Entonces yo no puedo de alguna manera tener una autoridad, un rango de autoridad para establecer, para decretar, para ejecutar algo en la tierra si no estoy totalmente bajo el gobierno de Dios. ¿Sí? Entonces, ese gobierno de Dios a mi vida no está establecida por un libro que nos dio, sino por el Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu es el que vivifica la palabra para que yo entienda que la Escritura cobre vida y yo entienda la voluntad de Dios. Y además de la Escritura, que el Espíritu Santo me vaya hablando de manera personal, lo hará proféticamente a través de otro, lo hará a través de la comunión, pero Él me va a ir dando la voluntad del Padre para que cuando yo haga la voluntad del Padre, entonces yo voy alcanzando rangos de autoridad para que a mí me funcione. Porque todo lo que hagas conforme a la voluntad de Dios en la tierra funciona. ¿Sí? Todo lo que no haga conforme a la voluntad de Dios no nos va a funcionar. Por eso es tan importante que en esta noche sentemos bases con el ministerio del Espíritu, como a través de la creación y a través de todo lo que ha comisionado a los hombres en la tierra, lo sepamos que dependió de Él. Nosotros podemos decir, estamos en la dispensación del Espíritu. El Espíritu obró desde que la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu del Señor ya estaba. Ahora vamos a ver en qué dimensión y en qué manifestación, en qué grado de manifestación, pero que siempre estuvo y todo lo que hizo, lo hizo a través del Espíritu Santo. La comisión al hombre viene justamente por causa del Espíritu. Dice Génesis 2:7, preste atención, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, y Jehová Dios plantó el huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es decir, que hizo al hombre de la tierra y lo hizo del Espíritu, con la naturaleza de lo que tenía que gobernar y con la naturaleza de aquel que debía gobernar. Por eso hizo al hombre del Espíritu y de la tierra. El hombre es un ser que está hecho del polvo, pero es un hombre espiritual, un ser espiritual. Usted y yo no tenemos espíritu, somos espíritu. Así como somos polvo, también somos espíritu. No dice la Biblia que usted tiene polvo. Bueno, puede que haya andado en calle tierra y tenga polvo pegado al cuerpo, pero no se trata de eso, sino que nosotros dice somos polvo. ¿Dice eso la Biblia? Al polvo, porque somos del polvo, bueno, somos polvo, pero también somos espíritu. Porque del Espíritu hemos recibido, entonces somos, es nuestra naturaleza. Por eso entender esto es clave, porque yo no voy a funcionar en aquello que no sé que soy. Funciono en la naturaleza, no trato de ser espiritual, soy espíritu. Tenemos que tener, porque eso es lo que nos va a llevar a tener unión, y no solo una relación, sino tener unión con el Espíritu Santo. Es lo que soy espíritu, soy polvo, pero soy espíritu. Este polvo volverá al polvo, pero el Espíritu que es eterno y habita en mí es lo que me permite a mí toda la eternidad. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Bien, la caída del hombre, que todos sabemos, terminó con la comunión con el Espíritu Santo, y ahí es donde comienza la perversión del hombre. Sin el Espíritu Santo se pierde el gobierno en la tierra. ¿Sí? Fíjese lo que dice Génesis 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí el Señor le puso un freno a la muerte. Luego le extendió un poquito el freno y le puso los límites a los 70, ¿sí? en el libro de los Salmos. Pero ahí le había puesto el freno a los 120. Si Dios no le hubiese puesto freno a la muerte, o sea, el hombre estaría naciendo y muriendo por causa del pecado. Pero Dios le puso un freno, ¿sí? a la muerte. Entonces, en ese momento el freno que le puso eran los 120. ¿Por qué? Dice, no contenderé para siempre con el hombre, mi espíritu con el hombre. Porque el espíritu trataba de que el hombre haga algo y ¿qué había? ¿Qué significa contender? Había una confrontación, había una lucha, ¿ve? Dios quería establecer su voluntad en la tierra y el hombre se rebelaba contra la voluntad de Dios. No quiero, no. Ellos querían hacer lo que quería el hombre, lo que la carne demandaba, lo que se le ocurría en sus corazones, pero no lo que Dios quería hacer. Por eso generó una contienda entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre.
¿sí? Entonces genera una contienda. De hecho, Pablo lo define en el libro de Colosenses como que antes de conocer a Dios éramos enemigos en nuestra mente. Entonces los pensamientos del hombre siempre van en busca del mal. El pensamiento de Dios se expresaba a través del Espíritu Santo, que quería llevar a la humanidad a la voluntad de Dios, pero el hombre se negaba o se resistía a eso. Eso es una constante. Eso pasaba antes y sigue pasando hoy. Usted encuentra una persona sin Dios y seguramente sus ideas serán totalmente contrarias a la voluntad de Dios, ¿sí? Todo lo que va a pretender en su vida, todo lo que va a hacer, o sea, no se va a dejar guiar por el Espíritu. Pero cuando nosotros nos convertimos, recuperamos ese deseo, ¿sí?, de que el Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad y a toda justicia, como lo anunció Jesús y como lo hace realmente. La relación del hombre a partir de ahí solo fue por gracia. Es decir, Dios eligió a algunas personas, como por ejemplo a Noé, ¿sí?, porque Dios dijo, voy a destruir toda la humanidad, pero a Noé dice que halló gracia a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo se relacionó Dios con Noé? Por medio del Espíritu Santo. Pero no llenándolo del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo sobre Noé le habló y le dio, no solamente le dijo o lo comisionó para elaborar el arca, sino que además le dio sus diseños, ¿sí? Entonces el Señor le da los diseños a Noé y el hecho de que el arca flote, de que los animales lleguen al arca, es una obra del Espíritu Santo. ¿Usted se puso a pensar cómo hizo Noé para encontrar de dos en dos? O sea, un perrito y una perrita, capaz que sí, ¿verdad? O sea, el gato y la gata, capaz que sí. Capaz que el caballito y la yegua puede ser, pero anda a buscar algunos otros animales, ¿verdad? O sea, el zorrino y la zorrina que vengan solos. Usted me entiende, ¿verdad? O sea, imagínense todos los animales que de pronto tengan que salir Noé a buscar uno por uno. No alcanza 120 años para hacer un arca y 440 años para andar buscando animales. ¿Cómo hago para reunir uno de cada uno? No, el Espíritu Santo los llevó al arca. Vinieron solos. Dios gobernó su creación y vinieron solos y subieron solos. O sea, es una obra del Espíritu. De hecho, el Señor dice que cerró la puerta del arca, por eso no la pudieron abrir. ¿Sí? El diluvio lo genera el Señor, que el arca flote la genera el Señor, que pare el agua lo genera el Señor y que se asienten sobre el Ararat también lo genera el Señor. O sea, el Espíritu Santo en todo eso estuvo obrando. Por eso nosotros sacamos enseñanza y todo un ejemplo para nosotros ahí, ¿ve? O sea, todo tiene la figura de la salvación, la figura de Cristo. La brea es como la sangre de Cristo que calafateó. La familia puede estar a salva en el arca y bueno, y todos los animales también, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todo tiene un significado, ¿ve? Pero usted va a encontrar en todo momento la obra del Espíritu Santo ahí, en lo que Él hizo con cada uno de los hombres. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham. El llamamiento a Abraham, de hecho, la capacidad de Abraham, no solo de esperar la promesa y de seguir poniendo esperanza contra esperanza, como dice Romanos 4, sino además de poder tener un hijo, es el vigor que le dio el Espíritu, ¿eh? Porque él dice que tenía su cuerpo como muerto y la matriz de Sara ya no producía. Entonces ahí hay un milagro, ¿ves? Es un milagro de Dios, es poder gestar un hijo de manera sobrenatural. Así que si le está costando, puede pedirle al Espíritu Santo que le ayude en su vigor. Pero lo cierto es que ese vigor que tuvo Abraham y esa capacidad y la concepción de su hijo es una obra del Espíritu. Ahora, ¿por qué es tan importante que yo haga un reconto de esto? Es importante porque el día que nosotros como iglesia nos demos cuenta que nosotros tenemos una relación mucho más, una unidad mucho más profunda que la que tuvieron ellos, y nosotros los admiramos por las cosas que hicieron, al padre de la fe, a todos los que yo les voy a mencionar ahora, cuando usted vaya pensando en eso, porque de alguna manera cuando leemos la Biblia decimos, no, Abraham, wow, ese Abraham es el padre de la fe. Y no nos damos cuenta que Abraham lo que nunca pudo es ser lleno del Espíritu Santo como lo podemos ser nosotros. Ni pudo ser miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, que la unción reposó sobre ese hombre, seguramente. Claro que sí, como reposó sobre el arca. Pero nosotros mucho más que el arca, ¿ves? Nosotros mucho más que Noé, nosotros mucho más que Abraham. Si logramos entender eso, nos vamos a dar cuenta lo que Dios, qué tiempo es el que nos toca a nosotros. ¿Sí? Que también es un tiempo de gracia, pero es un tiempo superior. Diga conmigo, un tiempo superior. El trato de Abraham, el trato de Isaac, el trato de Jacob, ve que encima además son figuras, porque Abraham representa al padre, Isaac al hijo, pero Jacob el trato del Espíritu Santo. O sea, toda la vida de Jacob usted va a encontrar un trato,
un zamarreo del espíritu, un pulido que le da el Señor, porque el Señor, o sea, Jacob justamente es la transformación que provoca el espíritu. Usted encuentra que Jacob era un embustero, tramposo. Eso es lo que significa Jacob. Sin embargo, hay una naturaleza impartida sobre su vida a través de su papá, que unge su vida, que lo que ora por él, Isaac, que también había sido ungido por su padre Abraham. Entonces se le transfiere a él una naturaleza, y él cuando se va no se lleva cosas, se lleva su naturaleza. Por eso se encuentra en el desierto orando, durmiendo sobre una almohada, o acostando su cabeza sobre una almohada de piedra, y al despertar no solo tiene una visión durante esa noche, una escalera, ángeles que bajaban y subían, sino que además al despertar recibe una palabra muy clara del Señor, ¿verdad? Yo no te dejaré hasta que no haga contigo lo que te dije que iba a hacer. ¿Ve? Ahí usted encuentra el trato de Dios con Jacob para transformarlo en el embustero y tramposo a un príncipe de su pueblo. Por eso cuando usted lee la vida de Abraham, usted va a encontrar el trato del Espíritu en todo lo que hace. Encuentra un hombre trabajando con sus fuerzas, encuentra un hombre tratando de producir su bendición, transpirando, para conseguir como Adán en el campo con el sudor de su frente. Lo encuentra trabajando 20 años, porque trabajó 7 años por una mujer, el suegro le da otra, o sea, él trabaja por Raquel, le dan a Lea, trabaja 7 años más por Raquel, y después 6 años, o sea, ya venía trabajando por los animales, pero los últimos 6 años son 6 años de producción para él, donde él comienza a multiplicar las ovejas y para poder hacer su riqueza. Cuando él vuelve a Esaú, que cuando se despidió de Saúl lo quería matar, cuando él vuelve con temor, regalando las ovejas, regalando los cabritos, regalando todo, mandando a la mujer, mandando los hijos, y queda solo, ¿sí? Peleando con el Señor ahí en Peñiel. Y usted encuentra y descubre algo, que todo lo que hizo en 20 años lo perdió en un día, porque terminó solo. Porque el hombre con su propia fuerza nunca podrá lograr lo que va a lograr con el Espíritu. Entonces cuando Dios lo quebranta, ese quiebre que tuvo, que quedó rengo para siempre, ese quebrantamiento que tuvo Jacob representa al hombre que ha sido quebrantado para entrar en otra dimensión, en la dimensión de la vida espiritual. Alguien diferente, alguien que de alguna manera tenga la capacidad ¿de qué? De hacer la voluntad de Dios y convertirse en príncipe de su pueblo. ¿Por qué el nombre embustero, tramposo, tan como que te pega, como que es demasiado? Es que en realidad el ser humano es así, usa toda su artimaña, usa todo su esfuerzo y usa toda su capacidad, poca o mucha, para tratar de ser alguien, de hacer algo, de conseguir cosas, de triunfar, de que le vaya bien, de hacer dinero, de formar una familia. Pero todo eso, si uno lo hace con sus propias fuerzas, y se puede hacer, porque usted va a encontrar gente que no cree en Dios, sin embargo tiene un buen porvenir, tiene familia, tiene cosas, tiene títulos, tiene cosas que ha logrado, pero nada de eso se puede sostener, ni nada de eso te hará pleno, ni nada de eso te convertirá en un príncipe de tu pueblo. Quiero que usted vea, la palabra Israel significa príncipe de mi pueblo, o sea, un príncipe gobierna. Diga conmigo, un príncipe gobierna. O sea, un embustero no, un embustero es gobernado por las situaciones. Jacob fue un hombre gobernado por las situaciones. Solo cuando entró, después del quebrantamiento, después de su lucha con Dios, decir, ¿cómo va a poner a pelear con Dios? O sea, va a pelear con el ángel. Es que eso es lo que pasa en la vida de los cristianos. Generalmente peleamos para que Dios no... O sea, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, peleamos por las situaciones, queremos salir adelante. La peleamos nosotros, la luchamos nosotros, y no nos damos cuenta que rendirnos ante Dios es lo más maravilloso que puede existir. Y cuando uno dice, porque yo también, si les hablo esto, yo también vivo el proceso del Espíritu con mi vida, pero yo quise no tener esa confrontación. Yo dije, Señor, cuando Él me llamó a trabajar tiempo completo, yo dije, yo no voy a discutir con vos, Señor. Todo lo que vos me digas yo lo haré. No entremos en conflicto, quiero ser obediente, quiero ser sumiso, todo lo que vos me digas, igual entré en conflicto. ¿Por qué? Porque tu obediencia a veces puede ser un acto de carnalidad. No quiero tener problemas, por eso te obedezco. Igual el proceso tiene que estar. Porque cuando decís, yo todo lo que vos me digas lo voy a hacer, y ahí donde entras en un proceso, y donde tenés un problema, donde te viene una crisis, ahí empezás a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa a mí esto si yo estoy tratando de ser obediente, yo trato de escucharte? Ya entraste en conflicto, y ahí te das cuenta que el Señor te dice, por eso mismo,
Necesito procesarte, porque vos te haces el obediente, pero tenés un problema, tenés una alta resistencia a algunas cosas. No, Señor, yo no tengo resistencia. Ve que ahí estás hablando, ahí te estás quejando. Usted no sabe, sale la luz por el medio del cepillado, el pulido, la mano del alfarero, llámele como quiera, pero la obra del Espíritu tiene que estar en nuestra vida, sí o sí. No hay tal cosa como que, bueno, yo voy a obedecer en todo, entonces a mí no me pasa nada. No, igual te va a pasar, porque si querés realmente que Dios pueda formarte como Él quiera, si queremos ser formados en la dimensión que Dios verdaderamente nos quiere formar, una dimensión de autoridad, una dimensión de gobierno, nos tiene que forjar. Las manos del alfarero estarán sí o sí sobre nosotros. No hay caso, ¿eh? O sea, no hay tal cosa como... O sea, es mejor no resistirle, porque si vos le resistís puede pasarte 20 años como Jacob. Resistiéndole, escapándole, trabajando, haciéndola. Y al final, a la larga, terminaste peleando con Dios. Y no es la idea. La idea es que sin necesidad de pelear, yo pueda recibir su bendición. Y yo pueda, que todo lo que Él forje en mi vida, de alguna manera, sea la entrega voluntaria, el deseo, y que yo pueda aprender a ver a Dios en todas las situaciones, en todas las circunstancias, porque las voy a tener sí o sí. Usted tiene que saber que si va a caminar con Dios, no todo le va a salir bien, todo le va a ayudar a bien. Y hoy lo que vemos, trayendo el humanismo a la iglesia, es el hombre entronado en el centro y considerándose el más importante, y trayendo a Dios a todos nuestros problemas. Entonces quiero que Dios me solucione los problemas. Y a veces Dios no solo no va a solucionar algunos problemas, sino que los va a permitir, si esos problemas te convienen. Sí, pero pastor, ¿cómo me va a convenir los problemas? Le puedo asegurar que sí. Hay dimensiones de autoridad que nos conviene a nosotros ser procesados por causa de mí, no por Dios, es porque por causa mía, a mí me conviene ver, me conviene entender, me conviene ese proceso. Mire, cuando nosotros comenzamos la obra, bueno, arrancamos bárbaro, crecimos de golpe y todos iban a ver qué está pasando acá, que crecieron tanto de golpe en un pueblo chico y lo que Dios está haciendo, que es extraordinario, hasta que todo se vino abajo. Y cuando todo se viene abajo, vos lo que pensás es que hice mal. ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? Y sin embargo, el primero que me habla después de un tiempo, porque ese tiempo de silencio, ese tiempo de dolor, ese tiempo de incertidumbre, lo tenemos todo. Es el tiempo del desierto, es el tiempo donde te encontrás, ¿qué pasó? Desorientado, nadie te habla, te pones a orar y no escuchás nada, ¿ves? Cuando estás bien desorientado, ahí Dios me habló y me dijo, yo derribé la obra. Y lo hice ahora porque si lo hacía más adelante no lo ibas a poder soportar. Y vos decís, yo esperaba que el diablo me tire un cañonazo, pero Señor, vos no. Entonces me dice, yo estaré contigo, este lugar es una escuela para vos, yo te voy a poner en muchos lugares, vas a poder enseñar, vas a estar con muchos siervos míos, vas a poder impartirle, pero ¿cómo le enseñarás si vos primero no aprendés? Esta obra será tu escuela, pero yo estaré contigo. Cuando Dios te habla de eso, dice, amén, amén, Dios está conmigo, soy más que vencedor, porque es como una ráfaga de fe, hasta que te viene el otro problema, y ahí te olvidaste que te dijo que va a estar con vos. Pues si otra vez, diablo inmundo, fuiste vos, es la gente, es el otro, es este hermano, es el líder, es el injusto, es aquel que más... Bueno, después de otros conflictos, Dios me vuelve a hablar y me dice, ¿te diste cuenta que tus fuerzas no sirven? ¿Que tus talentos no son efectivos en esta situación? ¿Te diste cuenta que en aquellos que confiaste te traicionaron? ¿Te diste cuenta y vos te sentí que... Pero yo te dije que voy a estar contigo, ¿no? Y ahí te viene otra ráfaga de fe. Y entonces uno ve que va aprendiendo con eso. Cuando todo estaba mal, a mí, por supuesto, me seguían invitando para predicar en otros lugares. Así que yo me iba a otros lugares, iba a congresos a predicar, congresos de liderazgo, a hablar, y a mí no me funcionaba nada. En ese momento estaba en un valle de sombra, ¿ves? Todo para atrás. Y yo iba y tenía que hablar y yo decía, Señor, ¿cómo me van a invitar a mí? ¿Cómo voy a hablar esto? Y vos decís, yo no te traje para hablar de vos, te traje para hablar de mí. Así que vos le decís, sí, Señor, amén. Y yo hablaba, porque la fe se te enciende cuando te sale algo, cuando ya yo esto. No, sin embargo, estaba en el medio del valle, ¿ves? Entonces yo iba y hablaba, y cada tanto me encontraba en los congresos con algún profeta que me decía, dice el Señor que no te olvides que estás en una escuela, que Él te está procesando, que Él te está procesando, que sus manos están trabajando en tu vida, que no te... Y entonces vos,
era como viento para mi vela, ¿ve? Un empujoncito más, yo sé que estarás conmigo. Y mire, la primera noche que él nos habló de abrir una obra en la ciudad, que me habla a mí de noche y a mi esposa también, y cuando le voy a contar a ella le había hablado en un sueño, esa noche que me habla el Señor a mí, Él me dice, después pensándolo, Él me dijo de abrir una obra y dijo, van a tener problemas, pero yo estaré con ustedes. Pero eso no lo registra uno. O sea, vos no registrás, eso nos dimos cuenta después. ¿Te acordás que el Señor nos dijo que íbamos a tener problemas? ¡Claro! Si hemos tenido problemas de todos los colores. Y vos preguntás, ¿por qué? Si yo he tratado de ser fiel. Pero ¿sabe qué? Después de un tiempo, y después de muchas de esas situaciones, le podría escribir algunos libros, después de muchas de esas situaciones, me di cuenta que Él forjó algo en mi vida y yo no soy el mismo. Hay cosas que trastocó, hay cosas que cambió, hay cosas que se mudaron de mí, ¿ve? O sea, yo me doy cuenta que la obra de Él genera en nosotros algo diferente de nuestro deseo de buena voluntad. O sea, yo voy a ser humilde, amén, amén. Y no funciona así. La humildad, ¿sabe cuándo se produce? Después que Él trabajó, después que besaste el polvo, después que fuiste más allá después que te revolcó la vida, te levantás con una humildad, pero es una humildad del espíritu, es cosa, no lo hablo de que ya lo alcancé todo, no, porque todavía estoy en el proceso del Señor. Hablo del sentido de los cambios que vos te das cuenta después, cuando mirás hacia atrás, que no sos el mismo, que mucho del ímpetu que tenías de alcanzar cosas están forjados en el orgullo, en el ego, en el deseo de ver y de hacer algo que funciona y que te gusta cuando funciona y que los demás puedan admirar eso que vos haces y vos no pensás que lo estás haciendo porque la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Y después vos te das cuenta, de alguna manera, que tu ego sí tenía protagonismo en eso. Pues si alguien te lo dijera, no, nada que ver, la obra del Señor, a mí no me interesa, si la gloria sea para el Señor. Pero la gloria sea para el Señor es una frase tan fácil de decir. Y a veces nuestro corazón es tan engañoso que nosotros no lo vemos. ¿Cuántas cosas hacemos por nosotros mismos? ¿Cuántas cosas verdaderamente hacemos desde la unción, guiados por el Señor? Porque después cuando el Señor te saca del proceso te diste cuenta que hay algo que funciona dentro tuyo. Hay un peso de autoridad de haber pasado el proceso que no estaba. Un peso que viene sobre tu vida. A ese peso le llamamos unción. Esa unción está forjada en el cielo o desde el cielo, pero no es la que podemos generar nosotros. Cuando usted ve un ministerio de una persona tal vez reconocido, admirado, y alguien dice, me gusta tener... Mire, a menos que sea un tipo que, de pronto alcanzó una posición que la alcanzó por un don que se le activó. Hay personas que tienen ministerios verdaderamente ungidos y si usted tal vez mira eso, tal vez lo que no sabe es el proceso que hubo detrás. Detrás de todo hombre de Dios, detrás de toda mujer de Dios, hay un proceso. Y ese proceso va haciendo que la persona sea verdaderamente efectiva. ¿Sí? Ese proceso de unción que llega al momento en donde tenés la unción, ya lo que tenés no lo estás buscando, ya sabés que no es tuyo, y ya lo que estás manejando te diste cuenta que ya te convirtió en un administrador y en un mayordomo. Eso lo produce el Espíritu. Eso lo produce el Espíritu. No hay tal cosa como que mi buena voluntad. Aquí me tiene, Señor, yo soy fiel. Hay que ver. Porque la fidelidad, mire, cada vez que Dios te suelta una palabra, el día que Dios le habló a Abraham estaba dispuesto a todo, ¿sí o no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Amén, amén, qué culto de gloria. Abraham salió del culto enloquecido, dijo, Dios hará cosas grandes con mi vida. Pero claro, al tiempo cuando ve que el hijo no viene, o sea, en el capítulo 12 lo llama y en el capítulo 15 ya lo tiene que andar consolando porque andaba chinchudo. Le dijo, ¿y quién me va a heredar? Este damaseno que nació en mi casa, este esclavo me va a heredar. Si no me has dado hijo, no me has dado prole. ¿No te dije que haré de ti una nación grande? Sí, bueno, pero vi. ¿Ve? O sea, por eso pasan años. Por eso, ¿cómo puede pasar? Es que el proceso de Abraham es el proceso nuestro también. O sea, es un proceso en donde Dios trabaja porque a Dios le importa más nuestra persona que los logros. A Dios le importa más tu persona, mi persona, que algo que yo pueda... Mire, Dios puede prescindir de mis servicios en un abrir y cerrar de ojos.
Dios tiene otra gente que puede levantar y gente que le puede servir. Dios me ama. Yo asumo que no es porque le soy útil, es porque me ama. Y que porque me da el privilegio de hacer algo para Él y de servirle. Entonces, ese proceso tiene que estar. Y cada vez que nos entusiasmamos, decíamos, Señor, derrama tu gloria. No, a veces no sabemos lo que pedimos, ¿no? Porque, o sea, es lindo el entusiasmo. Y es linda la fe que se enciende cuando uno le pide algo. Pero para que Dios pueda depositar algunas cosas en nuestra vida, tiene que haber un proceso. No existe la obra sin proceso. Ninguna congregación sería verdaderamente efectiva si no tuviera proceso. Porque si el crecimiento lo da Dios, Dios puede hacer así. Y vos decís, Señor, si es tuya, porque que las multitudes. Y no se trata de eso, ¿ves? Porque Dios no tiene el complejo del libro de números. Dios, si tiene que andar en Génesis, manda en números. Tranquilo, está tratando con tu vida. ¿Ves? Él no está pensando, ¿ves? ¿Cómo hago para que sean muchos? Y porque mucho es éxito. Porque para nosotros mucho es éxito. Pero Dios no ve las cosas de esa manera. Por eso Jesús, las multitudes lo podrían aplaudir, pero Él andaba con 12. Y de los 12, usted sabe los conflictos que tuvieron, ¿verdad? Así que no se trata con los muchos, sino con hacer la voluntad de Dios. Y nosotros desde una época en la cual vivimos y en la cual encontramos el éxito humano, los logros, y ahí donde ves la espuma es lo que te hace confundir. Y de pronto vemos que, wow, aquellos sí, mirá cuántos son. Y no sé, no es que quiera menospreciar eso, es lindo que podamos ser muchos, pero es más importante primero saber para qué. Porque si usted mira las canchas de fútbol los domingos juntan 30, 40 mil personas, pero ¿para qué? O sea, todos los domingos juntan 30, 40 mil personas, con un entusiasmo extraordinario. No he visto hinchadas que canten alabanza como cantan ellos a sus equipos de fútbol. Otra que grito es júbilo, se dejan las cuerdas vocales pegadas en el alambrado. La pregunta es ¿para qué? Entonces podemos cantar, podemos reunirnos, podemos hacer mucho. La pregunta es, ¿estamos haciendo aquello para lo cual? Hay cosas que son más del espíritu y más efectivas cuando está el proceso de Dios que cuando nosotros pensamos que nuestras metas y nuestros logros son los que le van a dar trascendencia a la cosa. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces la vida de Jacob, por ejemplo, es el proceso del Espíritu Santo. Léala, preste atención, porque él amaba a Raquel, pero el que le producía era Lea, y luego viene su tiempo de producción. Usted lo encuentra a Jacob cerrando, mire, su vida con el mismo problema que su papá, casi no veía. Casi estaba quedando ciego, igual que Isaac. ¿Se acuerdan que Isaac, él se disfrazó de Esaú y Isaac lo bendijo a él sin saber que era su otro hijo? O sea, no la veía. Isaac no la veía. Pero Jacob, que ya no era Jacob sino Israel, cuando José le trae sus hijos para que los bendiga, le pone a Efraín y a Manasés delante de él y los ubica de manera estratégica, ¿ve? Porque Efraín era el primogénito, entonces los ubica de alguna manera para que pueda orar, pero sin embargo, o sea, Manasés era el primogénito, pero lo que hace Jacob es cruzar las manos, o Israel cruza las manos, y José se le enoja, le dice: papá, no es el primogénito, este es el primogénito. Ya lo sé, hijo. O sea, sin ver, oró al revés y le soltó la bendición sobre el que le tenía que soltar la bendición, porque ya no dependía de sus ojos naturales, sino de saber cuál era la voluntad de Dios. Es todo el proceso de un hombre que arrancó no la veía. Mire, a Jacob le cambiaron la esposa la noche de boda y no se dio cuenta. Con todos los ojos bien ubicados y con todo el vigor de la juventud, al tipo no se dio cuenta la noche de boda. O sea, pregúntese, al otro día se dio cuenta. No, ese sí que no veía nada. O sea, la recibió con la luz apagada y así, al otro día se dio cuenta que o sea, ¿cómo te van a dar? Ya, te casaste con una que amaba, te la cambiaron y no te diste cuenta. No ves nada, ese tipo sí que no ve nada. Pero cuando ya era viejito y sus ojos no veían, le trajeron a sus nietos para orar y él sabía por cuál tenía que orar. Y bendijo a Efraín. ¿Por qué? Porque era un hombre que no dependía de sus ojos naturales, sino de sus ojos espirituales. ¿Ve? Ahí usted encuentra el proceso de ser el embustero, que el embustero, ¿qué pasa? Y siempre cae enredado por otro embustero, siempre hay un embustero más grande que vos, ¿ves? O sea, Esaú representa al otro más vivo que él todavía. Así que te haces el carnal, siempre habrá otro en este sistema que te va a pasar factura. Pero sin embargo, cuando sos espiritual, nada te confunde. Sabés a dónde venís y sabés a dónde vas.